estudiando. Y hoy en esta clase, como les había prometido, vamos a hablar un poco de Sigmund Freud. ¿Por qué de Freud? Bueno, porque Freud es fue una persona que uno podrá estar de acuerdo o no con el psicoanálisis, pero que creo que es el generador de dos grandes cambios de paradigma en la sociedad. Uno de los paradigmas es la idea del inconsciente y el otro es la idea de la sexualidad. Yo no sé si ustedes han leído en alguna oportunidad una persona que se llama Kuhn, que explica sobre la revolución de los paradigmas y los cambios de paradigma, ¿no? El paradigma es esta idea que está en la sociedad instalada como fuerte verdad absoluta. Y Kuhn plantea que un paradigma, esta idea instalada en una sociedad, no se rompe de un día para el otro, no se cambia una idea instalada en una sociedad de un día para el otro, sino que lo que se genera son choques de paradigma, revolución de paradigma, hasta que un nuevo paradigma surge como verdad o como absoluto. Si pensamos a Freud, tenemos que pensar como un gran un personaje que ha roto de alguna manera con un paradigma establecido en la sociedad, que es la idea que Freud plantea como gran herida narcisista. Él dice que en la historia hemos tenido habla de 3 heridas narcisistas. Una de las heridas narcisistas, por ejemplo, es que nosotros hasta hace muy poco, digo hace muy poco porque uno habla de siglos, pero no hace tanto, creíamos que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba, el Sol giraba en torno a la Tierra. Dice Freud que esta es una de las heridas que sufrimos como sociedad al habernos creído que éramos el centro del universo y darnos cuenta de que no, que éramos un planeta más que giraba en torno al Sol, por ejemplo. Otra de las rupturas, que es la que plantea Freud, es esta idea de que nosotros somos lo que pensamos que somos, que nosotros somos pensados y que decimos y sentimos todo lo que pensamos. Acuérdense que veníamos con una idea muy de Descartes, del tema del razonamiento, Descartes el filósofo, o Descartes dicen algunos, el que propuso pienso, luego existo. Sé que existo porque pienso. Los únicos animales capaces de pensarse a sí mismos somos los seres humanos. ¿Y cuál es el garante de mi propia existencia? Es que yo me puedo pensar. Como me puedo pensar, sé que existo. Esta idea era la idea que dominaba esta época. Y viene Freud a decir, ¿saben qué? Nos hemos equivocado. Nosotros no nos pensamos a nosotros mismos, nosotros somos hablados y pensados por algo más que nos atraviesa y que es el inconsciente. Freud dice que el inconsciente nos habla, que nosotros los seres humanos somos hablados por el inconsciente, después vamos a ver de qué manera cuando hablemos de las manifestaciones de este inconsciente, y que nosotros tenemos algo que es del orden de un saber no sabido. Hay algo que nosotros sabemos, pero no sabemos que lo sabemos. Parece complicado, pero no es tanto cuando veamos un poco de qué se trata el inconsciente. Nosotros tenemos una verdad inconsciente de la cual sabemos poco. ¿Y cómo nos enteramos de esta verdad? A través de las manifestaciones del inconsciente. Se las nombro y después las vamos a desarrollar más adelante. Nosotros sabemos, y Freud se acerca a la idea del inconsciente, por sus manifestaciones, como les dije. Una de las manifestaciones del inconsciente son los sueños, otra de las manifestaciones del inconsciente son los síntomas, dice Freud. Otras son los actos fallidos, los chistes, los lapsus. De esa manera, nuestro inconsciente nos irrumpe. Y después la vamos a explicar bien, ¿eh? Yo ahora estoy haciendo un pantallazo para que conozcamos más o menos quién fue Freud, y después vamos a explicar bien de qué estoy hablando. Nos irrumpe, nos sorprende, y es ahí donde la verdad del sujeto aparece. Freud nace en 1856 en un pueblo que se llama Moravia, cerca de Viena.
Freud es hijo de un padre comerciante judío, y acá hacemos otra aclaración, porque Freud sufrió muy de cerca el antisemitismo. De hecho, en el video aparece un relato que cuando Freud era adolescente, el padre le cuenta que viene una persona y se le acerca al padre y le dice, judío, quítate el sombrero y baja la acera, baja el cordón de la calle. Y Freud le dice, bueno, ¿y tú qué hiciste? Y él le dice, me remitía a sacarme el sombrero y bajar la acera, ¿no? Bajar la calle, el cordón. Esto para Freud generó mucha impotencia, como un gran enojo hacia el padre, y él juró que nunca se iba a dejar tratar de esa manera, se juró a sí mismo, ¿no? Como decíamos, nace en Moravia, su padre mucho mayor que su madre, se había casado, su mamá era la tercera esposa, su mamá era mucho más joven que el padre, tenía 2 hermanos más grandes, y ahí se le crea un gran conflicto a Freud, porque sus hermanos mayores tenían la edad para ser su papá, y su papá tenía la edad para ser su abuelo. Es el más grande de este matrimonio, de sus hermanos, después tuvo creo que 6 hermanos más, el más chiquito era un varón también. Cuando él tenía 2 años, la mamá, estaba embarazada y se le murió un hermanito. Así que esto también, ¿no? Porque en el video se explica cómo vivió de cerca el nacimiento y la muerte, que esto también como que lo grabó, ¿no? Y lo marcó bastante, ya desde muy chiquitito. Freud a los 10 años ya sabía hablar 6 idiomas, era como el hijo mimado de esta familia porque su pasión pasaba por el estudio. Era el único que tenía una habitación para él mismo, para él, para estudiar. Desde muy chiquito también desarrolló algo que después va a dar una de sus grandes obras. Desde chiquito empieza a escribir, se levanta y empieza a escribir sus sueños, lo que había soñado la noche anterior. Que luego, mucho tiempo después, ya en 1899, da como producción de la obra de su propio análisis un libro que es bastante conocido, se conoce por todos lados en esta época, en ese momento no vendió casi nada, que es la interpretación de los sueños. Y acá nos muestra este carácter irónico de Freud, porque Freud quiso que este libro, esta obra, entre en el siglo siguiente. Por lo tanto, la publica en 1899 y le pone como fecha de publicación en 1900. Digo esto porque la ironía era algo que manejaba bastante Freud y después lo vamos a ver en relación a sus obras, cómo él se dirige a la comunidad académica para explicar sus ideas y para imponer, su idea era que sea reconocido el psicoanálisis como una ciencia. Entonces, esto es un ejemplo de lo que después vamos a ver. Voy a bajar el celular porque en cualquier momento me suena y me interrumpe. Esto es una de las muestras de ironía de Freud cuando se refiere a la comunidad científica y cuando quiere demostrar que lo que él estaba haciendo era una ciencia. Él entra a la Facultad de Medicina en 1873. Él quería ser científico, no quería ser médico. Quería ser científico, pero hay algo del orden del antisemitismo que se va jugando, que se juega y que no es producto de la Segunda Guerra Mundial, sino que es muy antiguo el antisemitismo. Después Hitler se aprovechará de esto, ¿no? Para generar este impulso al odio de los judíos y para culpabilizar. Este es otro tema que es muy interesante analizar, pero bueno, para que lo pensemos y sepamos que el antisemitismo no es una construcción de Hitler, sino que Hitler se apodera de esta idea antisemitista para lograr hacer lo que hizo y culpabilizar a los judíos de la quiebra de Alemania. Pero bueno, aparte de esto, él lo vivió desde muy chiquitito. En 1873 entra en la Facultad de Medicina y como no le quedaba otra porque no tenía cupo para hacer ciencia, él quería ser un científico,
entra a la Facultad de Medicina como médico, estudia medicina y se dedica a la neurología. Freud era neurólogo. También, unos años después, cerca de 1880-84, conoce a Marta. Marta va a ser su mujer. Ahí tienen una historia de romance y ahí en el video aparece como esta idea victoriana de la relación. Ubíquense, todo esto lo explicamos para que nos ubiquemos en la época, porque si no algunas cuestiones y algunos conceptos no se terminan de entender cuando uno no puede contextualizar al autor y a la obra. Esto sí es muy importante que podamos contextualizar a los autores para poder comprender en el momento histórico en el que estaban y cómo van surgiendo algunas ideas que quizás uno lo ve, la trata de reinterpretar desde el presente y no toman demasiado sentido. Pero si uno entiende en qué momento él estaba planteando todo lo que estuvo planteando, se va a dar cuenta que había un porqué. Volvemos. Conoce a Marta en una relación que en ese momento era casi normal para la sociedad, este romance victoriano. A Marta, están de novio con Marta durante 4 años y la ve solamente 6 veces. Su relación era por carta, no había ni WhatsApp, ni esto, ¿no? No posibilidad de grabar un video, nada de esto. Ellos hablaban por carta. Y él estaba muy apurado por ganar dinero, porque realmente quería independizarse, quería casarse con Marta. Entonces se recibe de médico y va a trabajar con un médico conocido que lo llama para que vea lo que estaba haciendo. Él se dedica a un campo que no estaba muy explotado, dice, no le daba mucha bolilla a los médicos, que eran las enfermedades mentales. Ustedes saben que los enfermos mentales eran castigados. Esto volvemos a Foucault. Foucault tiene un libro muy lindo sobre historia de la locura donde cuenta todo esto, ¿no? Y todo este proceso que se va dando en relación a la locura. Bueno, en ese momento los locos eran castigados, les tiraban agua fría, descargas eléctricas, estaban atados, y era como el desecho de la sociedad, ¿no? Hospitalizados de manera, digamos, absolutamente, uno podría decirlo, absolutamente inhumana, ¿no? Freud se acerca a este campo porque precisamente era un campo que no estaba explotado, que nadie le daba demasiada bolilla y que él necesitaba un lugar para poder hacer investigación, que era su sueño. Charcot, un médico francés, lo invita a trabajar con él y que observe su trabajo sobre la histeria. Y acá hay una palabra que es histeria. Y cuando yo digo histeria, por lo general, esto resuena a una enfermedad femenina. Cuando hablamos de histeria, por lo general hablamos de las histéricas. En general, hablamos de la mujer. Es una histérica, ¿no? ¿no? Y está bastante asociado también a esto que le pasa a la mujer cuando está menstruando, ¿no? Esta cosa de cambio de humor, de medio como de locura, de que se vuelven medio loquitas, esta cuestión, ¿no? Si nosotros tomamos el término histeria viene de histore era útero, entonces la histeria era una enfermedad de mujeres, porque estaba asociado con el útero femenino. Bueno, no hay útero masculino. Digo, con el útero. Charcot estaba trabajando con las histéricas y donde observó algo muy raro en estas histéricas, que eran que los síntomas que presentaban, parálisis, cegueras, bueno, todas enfermedades que uno podría analizar desde el sistema nervioso, ¿no? Analizando el funcionamiento del sistema nervioso, podríamos ver que si una persona tiene una parálisis, hay algo del sistema nervioso central que está afectado y del sistema nervioso periférico también. Sin embargo, estas pacientes que sufrían parálisis y que no se podían mover, no podían caminar o no podían mover una parte del cuerpo, no tenían nada a nivel físico. O sea, no se correspondía la parálisis con alguna enfermedad del orden del sistema nervioso. Por lo tanto, Charcot empieza a utilizar un método que después va a utilizar Freud, que es la hipnosis, hipnotizar a los pacientes. Y a través de la hipnosis decía, el paciente o la paciente
hablaba del síntoma, hablaba de un hecho puntual y el síntoma se levantaba. Esto quiere decir la persona o podía moverse, o podía caminar, o volvía a ver, o lo que fuere. Esto le llamó muchísimo la atención, obviamente, a Freud, y empezó a aplicar este método. Y les digo que Freud nunca fue muy bueno con la hipnosis. Realmente nunca le salió muy bien. De esta manera y de la mano de la hipnosis llega a lo que después fue su método, que es la asociación libre, que es el método que utilizamos los analistas para trabajar con nuestros pacientes. Que el sujeto hable y empiece a relacionar libremente una palabra con otra, una frase con otra, un episodio con otro. Las pacientes, para Freud, y así empieza a descubrir esta cuestión del inconsciente, quieren hablar. Y a través de la palabra ve que hay algo del orden de una cura, ¿no? La cura a través de la palabra. Freud empieza a analizar esto en uno de sus textos, en una de sus cartas a un médico que era un amigo de él, que también estaba utilizando la hipnosis. De hecho, hay una paciente muy conocida de Freud que se llama Nao, una paciente que es muy significativa para la obra de Freud porque a través de esta paciente puede llegar a conocer otro concepto importantísimo, que es el concepto de transferencia, que después vamos a ver. Breuer, amigo de él, estaba trabajando también con este método y se mandaban cartas constantemente. Lo cita, lo llama a Freud para ver una paciente que es Anao, que hay un episodio muy particular, Anao se enamora de este médico, le estaba trayendo muchos problemas porque la mujer se había enterado y decide dejarle la paciente a Freud. Y Freud empieza a analizar a Anao. Pero lo que Freud descubre es que hay algo del orden de la seducción y del enamoramiento hacia el médico, y que si el médico responde a esta demanda, entonces se cae la teoría. Freud nunca respondió a las demandas sexuales de sus pacientes, porque estas demandas sexuales las metió dentro del proceso del análisis y las siguió analizando como parte del análisis mismo. Este proceso de transferencia, esta idea de transferencia que la vamos a ver y la vamos a seguir analizando, es muy importante también porque algo del orden de la transferencia se produce cuando un docente da clases. Los niños, las niñas, los jóvenes hacen algo de este proceso o tramitan algo de este proceso de transferencia cuando se dirigen hacia su docente. Después lo vamos a seguir viendo y lo vamos a seguir analizando. Yo ahora lo que estoy haciendo es simplemente una presentación de Freud y una presentación de algunos puntos que van a ser importantes para que podamos ver y analizar de qué estamos hablando cuando hablamos de estos conceptos y cómo nosotros los vamos a relacionar con la sexualidad infantil, con la sexualidad del adolescente, con la sexualidad en diferentes patologías, con la sexualidad puesta en juego, con estos cambios que se producen en el sujeto, y con nuestra relación docente en torno y en relación a esta sexualidad. Yo había dicho que Freud marca dos heridas muy profundas en el narcisismo y dos cambios importantísimos de paradigma. Una, dijimos, es el descubrimiento del inconsciente y otra es el descubrimiento de la sexualidad. Hasta Freud, la sexualidad solamente se consideraba que aparecía o que rompía en el momento de la pubertad. Se creía que los niños no tenían sexualidad. Se los pensaba como jóvenes palomillas inocentes, donde la sexualidad no los abarcaba. Y es acá donde Freud propone fuertemente esta idea de la sexualidad con otra mirada, que es la misma mirada que hoy podemos ver cuando hablamos de ESI y de educación sexual integral, que tiene que ver con otras cosas. La sexualidad es de otro lugar. Y él le dice a esta comunidad científica, señoras, señores, en realidad, porque los científicos eran casi todos hombres, la comunidad científica en esa época casi no había mujeres dentro de la comunidad científica. Nos estamos equivocando. Cuando ustedes hablan de sexualidad y lo relacionan con el inicio de la adolescencia, lo que están diciendo y de lo que están hablando es de sexo, es de genitalidad, de una posición genital. Cuando hablamos de sexualidad, vamos a hablar de otras cosas que están dentro de la sexualidad humana y que después, durante la adolescencia, van a estar al servicio de la genitalidad.
ya les digo, estoy anunciando, después lo vamos a ir viendo despacito. No quiero marear ni confundir, espero estar siendo más o menos clara y poder seguir más o menos una línea para que me puedan entender. Les contaba que Freud se enamora de Marta, que esto lo lleva a aventurarse adentro de las enfermedades mentales, a proponer estos dos métodos. En principio toma la hipnosis, luego la asociación, luego la cura de la palabra o de las charlas, luego esto va a ser la asociación libre. Freud descubre que el sujeto es hablado por su inconsciente, por estas manifestaciones que después vamos a ver también cómo nos atraviesan. Y Freud también, y acá hay un punto importante porque se lo ha acusado muchísimo de cocainómano, Freud empieza a trabajar más o menos cerca de 1884, por ahí, empieza a trabajar y a consumir cocaína. Y esto también hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque la cocaína en esa época no es simbólicamente y significativamente lo que uno considera hoy y la connotación que hoy tiene la cocaína. La cocaína en esa época era muy poco conocida. Él lo había visto que los soldados, no recuerdo si eran romanos, estaban consumiendo cocaína para poder bancarse la guerra. Y él empieza a trabajar, a investigar sobre los efectos de la cocaína. Él empieza a consumir cocaína y lo consume ¿cómo les diría? Lo puede hacer un médico. Por ejemplo, si vos les cuento el caso de mi hija, estuvo quebrada durante una semana hasta que la operaron, los dolores eran terribles y obviamente que le dieron, cuando me dijo el médico, yo abrí los ojos así, una droga derivada del opiáceo que es la morfina. Esto era recetado, obviamente, bajo receta médica, para bancarse el dolor de quebrarse un hueso, que es, no sé si lo saben, pero es terrible, no sé si alguno lo padeció. Le recetaron esto. Freud lo que hacía con la cocaína era hacer estas recetas donde él veía cuánta cantidad consumía de cocaína y le causaban efectos para él terapéuticos. Por eso empieza a escribir sobre los efectos terapéuticos de la cocaína. Se la receta a un amigo de él, médico, que era adicto a la morfina, pensando que lo iba a recuperar de su adicción de la morfina, porque había algo que no había descubierto todavía, que era el efecto absolutamente adictivo de la cocaína, porque él no era adicto a la cocaína. Él se la recetaba en dosis pequeñas y las iba repartiendo porque el efecto que causaba en él era un efecto, que lo dice el video, si lo llegaron a ver, un efecto donde él tenía una personalidad muy cerrada, era una persona muy tímida, y el efecto que le generaba a él le permitía trabajar, relacionarse. De hecho, le receta a su novia, Marta, le manda, además de las cartas, dosis de cocaína y le dice cómo la tiene que tomar. Cuando su amigo muere, él ahí se da cuenta, por sobredosis, porque el amigo se cura de la adicción si podemos decir que una adicción se cura, ¿no? Cambia de objeto adictivo, deja la morfina y empieza a consumir cocaína y se hace absolutamente adicto a la cocaína y muere de sobredosis. Es ahí donde él se da cuenta de lo adictiva que era la cocaína y lo peligrosa que era. Él había publicado todo un trabajo sobre los efectos de la cocaína, pero él no se hizo famoso por eso, sino un amigo de él que le roba la idea y lo utiliza para las operaciones de los ojos, ¿no? Era un cirujano ocular y como anestesia ante las cirugías ocular hace todo un desarrollo de los efectos beneficiosos como anestesia ante las operaciones oculares. Todo esto lo marca también a Freud y él sigue consumiendo cocaína hasta el 1895 más o menos, donde la deja definitivamente. Y él nunca se hizo adicto a la cocaína, sí tenía adicciones. Y lo plantea también el video que si alguno lo pudo ver. Era adicto al trabajo, era su gran adicción. Y algo que también lo lleva a la muerte, que era el tabaco. Él fumaba los puros, él contrae un cáncer fulminante, lo operan muchísimas veces, le tuvieron que sacar la mandíbula, tenía una prótesis, sufrió muchísimo. Y esto es precisamente lo que a Freud lo lleva a la muerte.
Freud descubre el inconsciente, pero ¿cómo lo descubre? Sobre todo con sus trabajos con los pacientes y todo su trabajo clínico, pero además en él mismo. Es la única persona que se logra interpretar a sí mismo. Él descubre que acostado en un diván, mirando para arriba y no mirando a la persona del analista, el sujeto habla libremente como si estuviera solo. Él se analiza, creo que es la única persona que lo puede lograr, se analiza a sí mismo y puede llegar al fondo de muchas de sus miserias. Yo les he nombrado un montón de conceptos fundamentales del psicoanálisis que vamos a revisar en la clase que viene. Vamos a ir revisando algunos conceptos que es necesario que yo les explique para poder entender la obra de Freud. Hoy se les nombro algunos, después vamos a hablar otro texto fundamental de Freud, que es el Más allá del principio del placer, un texto interesantísimo, porque, algo que no dije, Freud abarca las dos guerras mundiales, cosa que lo marca muchísimo. La idea del hombre que se autodestruye a sí mismo, que busca matarse, que va en contra de lo que se llamaría después pulsión de vida, del eros, y que está todo el tiempo atentando contra sí mismo. Dice, acá hay una fuerza que nos impulsa a nosotros mismos, atentar contra nosotros mismos y a lastimarnos a nosotros mismos. La guerra lo pone de frente, las dos guerras, contra esta posición de autodestrucción del ser humano. Él la vivió muy de cerca, la Segunda Guerra Mundial también fue muy impactante para él, porque él era judío precisamente. En uno de sus escritos él dice, bueno, hemos avanzado, porque obviamente cuando Hitler invade Alemania y Viena, y invade, bueno, la mayoría de los países de Europa, Freud se plantea esta locura, pero él sigue con sus consultas, él sigue trabajando. Él sigue trabajando hasta que, si bien tenía muchos amigos, él empieza a tener muchos amigos muy poderosos que le dicen que se vaya, que se exilie, porque él era judío. Él no quiere irse, él se mantiene y se quiere quedar. En una oportunidad entran a su consultorio, le roban todo lo que había recaudado de su trabajo. Él la pasó muy mal, porque en épocas de guerra y posguerra no tenía trabajo prácticamente. Y cuando entran a su consultorio y le sacan todo y le roban todos los nazis, él dice, wow, yo nunca había sacado tanto por una sola consulta, ¿no? En este humor irónico que tenía Freud. Y otra cuestión que dice, que escribe posteriormente, es, bueno, hemos avanzado, porque los nazis cuando él finalmente se tiene que ir, se va a Inglaterra, se tiene que exiliar, se exilia con su hija, lo que marca el exilio es que Ana O, una de sus hijas preferidas, Ana Freud, una de sus hijas preferidas, predilectas, una murió de tuberculosis, la que era la preferida, y luego queda Ana, ¿no? Otra de sus hijas, que no sé si alguno de ustedes conocerá, pero Ana Freud fue una gran psicoanalista de niños, después tomó la obra de su padre y se dedicó al psicoanálisis infantil. La Gestapo entra y se la lleva a Ana, la tienen durante todo un día dentro de los cuarteles. Eso es lo que asusta más a Freud y lo que lo hace pensar en tener que irse. Logra salir, sus hermanas no pudieron salir y murieron en los campos de concentración. Freud logra salir con sus hijas y su mujer y escaparse, a pesar de que él no quería. Y esto le genera una gran angustia y tristeza, obviamente en una circunstancia penosísima. Y aún así él apela al humor, casi, digamos, este es el humor, ¿no?, del que habla Freud, irónico, donde dice, bueno, hemos avanzado. En otro momento me hubieran quemado en la hoguera a mí. Ahora se conforman con quemar mis obras, porque en realidad los nazis que quemaron casi todas las obras de Freud.
le dijeron que era un médico judío, lo calificaron de charlatán, de viejo cochinote y un montón de cosas. Y hasta ahí se juega, ¿no?, la ironía freudiana, al plantear, bueno, en otros momentos me hubieran quemado a mí, ahora se conforman con quemar mis obras. Freud entonces marca estos dos cambios grandes de paradigma. No quiero tirar más conceptos hasta acá porque tengo miedo de que se confundan o que no estar siendo clara. Este video es más que nada para que podamos presentarlo a este señor Freud. Freud muere a los 83 años. Freud tenía su aliada incondicional, que es Ana Freud, como les dije, que después se transformó en una gran psicoanalista infantil. Ella estaba todo el tiempo con él. En el video uno escucha que dicen, bueno, Freud hasta se animó a transgredir sus propias reglas, porque Freud, si hay algo que pone como condición, es no analizar a personas con las que uno tenga un vínculo fuerte, ni hermanos, padres, hijos, amigos. Uno no puede analizar a estas personas porque hay algo del orden de subjetivo de cada uno que se juega. Pero él dice que rompió su propia, ahí en el video se ve que él rompió una de sus propias reglas porque llegó a analizar a Ana. Hubo algo del orden de una relación muy fuerte. Hay algo que también nombra el video, si lo vieron, que es otro concepto que vamos a ver, que es el concepto del complejo de Edipo, que después les voy a dar para que lean, lo toma, y lo vamos a ver, de Edipo Rey, una de las 7 tragedias de Sófocles. Sófocles, que para Aristóteles era el mejor de los tragedistas griegos, toma el complejo de Edipo de ahí. Después vamos a analizar el complejo de Edipo y que tiene mucho que ver con la elección de objeto sexual. Y acá ya se los adelanto, la homosexualidad, la heterosexualidad, tiene que ver con una elección que hacemos todos y se hace en 2 tiempos, después lo vamos a ver. Y él habla del complejo de Edipo, pero, digamos, volviendo a Ana y a su relación con su padre, digamos que ahí había una fuerte relación edípica entre ambos. Ana Freud era todo menos su amante, digamos, para él, su compañera, su secretaria, su enfermera, su todo. Y bueno, él le dice, ya con 83 años, ya no lo podían operar más del cáncer que tenía, y aún así seguía fumando. Fíjense que esta adicción nunca él se animó a tocarlo, o sea, él se analizó muchas cuestiones muy fuertes en él, pero nunca se metió con sus propias adicciones. Como le dije, el trabajo y el tabaco, siguió fumando hasta su muerte, es el día de su muerte a pesar del cáncer terrible que tenía, y él le pidió a la hija que por favor, cuando él le avisara, no lo dejara sufrir más, porque ya no se podía operar más. Y a los 83 años le da la orden a Ana para que llame a un amigo de él, le dan una dosis muy fuerte, letal de morfina, y muere Freud finalmente en 1939 por una dosis letal de morfina. Esto es más o menos a grandes rasgos, después vamos a tocar otros temas y vamos a analizar bien estos conceptos que yo les estoy nombrando en este momento, simplemente nombrando en relación a la teoría y a la obra de Freud. Vamos a ver por qué esta va a ser tan significativa para nosotros, porque es necesario entender algunas cuestiones. Quizás muchos de ustedes algo de esto lo saben, quizás es el primer aproximamiento, o la primera aproximación, perdón, que tienen al texto de Freud, o a Freud. Quizás muchos de ustedes ya lo saben, han leído, han analizado algunos temas, pero es importante que podamos volver a ver estos temas para poder articular con lo que implica la construcción subjetiva, con lo que implica la elección de objeto sexual, con lo que implica el posicionamiento frente a la sexualidad, con lo que implica algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del sujeto, con su adolescencia. Bueno, un montón de temas que vamos a ir tocando y que vamos a ir analizando muy de a poco, porque quizás en el cara a cara, en el aula, uno puede escuchar las preguntas, las intervenciones, uno puede preguntar si te están siguiendo, si no te están siguiendo. Quizás para algunos es más fácil, para otros no.
y no quiero tirar todo de golpe, ni confundir, ni nada por el estilo. Entonces vamos a ir de a poco, vamos a ir analizándolo de a poco. Las y los espero en el foro para que me pregunten, para que me consulten. Pero ya les digo, esto es solamente la primera aproximación a este señor Freud, a conocer el contexto donde él escribe su obra, para poder ver y entender algunas cosas, cuando yo les diga y les cuente algunas cuestiones, poder, y cuando ustedes tengan que leer el texto de Freud, puedan ubicarlo en un contexto determinado para poder analizar lo profundo y lo significativa que fue la obra de Freud, no solo para la psicología en general, hasta el psicólogo que no se dedica al psicoanálisis necesita conocerlo, aunque sea para criticarlo o para decir no estoy de acuerdo, pero fíjense que si nosotros tomamos a los psicólogos que se dedican a lo que se llama los test psicométricos o los test proyectivos, utilizan, que no son psicoanalistas, utilizan también la teoría freudiana para hacer los análisis. Digamos que no podemos no conocerlo y no podemos no nombrarlo y no reconocer la importancia de la obra de Freud cuando hablamos de sexualidad. Es fundamental que podamos pensar cómo, si bien veníamos pensando al sujeto desde otros lugares y desde una historia subjetiva de cada uno, es necesario que ahora lo podamos pensar como una de las fuertes rupturas de paradigma que se establecen a principios del 1900 del siglo anterior y cómo esto recién está impactando, fíjense cuánto tiempo después, ya estamos en el 2020, ¿no? Y todavía se sigue poniendo en tela de juicio algunas cuestiones que él ya nombraba a finales de 1800, a comienzos de 1900, y que aún hoy todavía no podemos entender y llegar a entender de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, de qué hablamos cuando hablamos de psicoanálisis en este punto, porque yo recuerdo hace mucho tiempo, yo estaba estudiando en la facultad de historia y un profesor dice que me dijo, no sabía que yo era psicoanalista, dice que la historia de Freud es una historia que, o sea, los análisis, las investigaciones de Freud ya habían quedado obsoletas porque ahora se hablaba de energías y cuando uno habla del universo, no sé qué empezó a plantear este profesor. Y yo le planteé, ¿no? Levanté mi manito, no sabía obviamente que yo era psicóloga y menos psicoanalista, de qué está hablando Freud en toda su obra si no es de energía. Lo que está hablando, lo que está describiendo, y cuando habla de pulsión, concepto que vamos a analizar, cuando habla de líbido, está hablando de pura energía. Cuando está hablando de energía sexual, está hablando de energía. O sea, todo el tiempo y toda la obra de Freud se puede pensar desde este lugar que es criticado. Freud habla de energía. Acuérdense que Freud era neurólogo y después vamos a ver sus primeras posiciones en relación y cómo llega esta cuestión de relacionar este sistema nervioso con las enfermedades mentales y con después las neurosis, y podemos hacer una diferenciación entre la neurosis, la psicosis y la paranoia, para que más o menos se entienda. Cuando hablamos de patologías mentales, estamos hablando de un monto de energía que invade al sujeto. Cuando hablamos de pulsión, estamos hablando de un monto de energía. ¿Dónde lo invade al sujeto? En su sistema nervioso. Dejo acá, no quiero confundir más, espero que no se la hayan aburrido, espero que me hayan podido seguir, no sé si fui clara, me lo hacen saber, me preguntan, y bueno, poquito a poquito vamos a trabajar estos temas que me parecen a mí sumamente interesantes, que podamos conocer para poder entender esto, no como psicólogos, porque no es que ustedes van a ser psicólogos, sino que van a ser docentes, y cómo esto que plantea Freud se juega en nuestro rol como docentes. Les mando un beso grande, espero que estén muy bien, cuídense mucho, no le crean a las posturas que dicen que el virus es una bacteria. Les mando un beso grande y cuídense muchísimo y esperemos que podamos vernos muy pronto. Chau, chau.